En este episodio, la doctora Julieta Novau, especialista en literatura latinoamericana y docente de filosofía, nos guía a través de las tendencias emergentes en la narrativa digital y los debates éticos sobre la propiedad intelectual en obras generadas con inteligencia artificial generativa. Un análisis profundo sobre el equilibrio necesario entre lo humano y lo tecnológico. Bienvenidos a Lecturas que Conectan, nuevas audiencias, nuevas historias para las bibliotecas populares. Episodio 3. Tendencias, ética y propiedad intelectual en la era de la IA, con Julieta Novau. Mi nombre es Julieta Novau, soy doctora en letras, realicé toda mi formación en la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente me dedico a la docencia en nivel universitario y en nivel superior. La sociedad de conocimiento desató unos cambios, una simbionancia importante en las organizaciones de la sociedad en general. Hablamos de gobiernos inteligentes, ciudades inteligentes, organizaciones inteligentes. En la universidad, ¿cómo se está viendo por la materia y las áreas que vos estás manejando con los jóvenes, esta relación con las nuevas tecnologías de la literatura y la filosofía, por supuesto? Y hay, distintos niveles para pensar en relación a la recepción de este tipo de fenómenos por parte de los estudiantes. Ellos coexisten con esto todo el tiempo y entonces toman como herramienta fundamental para los procesos propios de pensamiento. Y la idea es siempre en el terreno pedagógico didáctico plantear un cuestionamiento de esta totalización o del uso total de estos elementos, en el sentido de que puedan considerarlos como una herramienta de apoyo, pero que no sea una práctica totalizadora del pensamiento propio. Lo que yo advierto como riesgo en este sentido es esa totalización de un pensamiento propio, digamos. Porque se advierte en los trabajos, por ejemplo, en las presentaciones escritas, como uno de los casos, es una falta de estilo, que es uno de los elementos constitutivos de un proceso creativo, digamos. Encontrar el estilo propio y que tiene que ver con una plasmación de pensamiento individual. Entonces se nota mucho esa cuestión de tomar, pegar sin reflexión, digamos, y que sean todas escrituras estandarizadas, por ejemplo. Y al nivel de la oralidad o de la expresión oral sucede lo mismo. Se advierte también una falta de manejo de léxico específico, un vocabulario también propio, que tiene que ver con el estilo como uno de los elementos principales, que a su vez caracteriza los géneros discursivos de distinto tipo, ¿no? El tema, la composición, o sea, qué tema se trata, cómo se compone o cómo se estructura la información, y el estilo como uno de los elementos principales. Estructura, estilo y demás se ven influenciados, digo, de alguna manera. Y lo que tiene que ver con los desafíos éticos que se asocian al uso de la tecnología de la inteligencia artificial generativa, por ejemplo. ¿Cuál es el escenario que vos estás viendo? Y la ética también supone un desafío en esta misma línea de problematización del tema, en el sentido de tomar conciencia de discursos otros, digamos, no tener elaboración propia y simplemente transmitir información sin ser procesada. Y la cuestión ética tiene que ver con eso, ¿no? Se pierde también en este sentido, no tener estilo propio o voz propia, la configuración de autor, que es uno de los elementos principales de la ética y, por ejemplo, un derecho autoral de algo. Eso es fundamental. Pero yo me pregunto, en el marco de, la irrupción de esa tecnología es, no sé si se detiene o no, cómo lograr ese equilibrio o cómo trabajar con los alumnos para usar esa herramienta y mantener ese equilibrio de la ética, que incluye la definición de estilo y demás, porque si te acostumbras a escribir en inteligencia artificial, como vas y siempre así, como si no tiene. Pero uno como escritor o como docente también tiene que buscar ese estilo y forma parte de la ética también. ¿Cómo se podría equilibrar eso, llevar
Se armonizada equilibran en base a la consideración precisamente de que sea una herramienta de apoyo, como una base para obtener ideas o para poder ser de apoyo, de ayuda, para desplegar ideas, concatenarlas, y ese proceso de concatenación y de relación tiene que ser propio, digamos. Puede tomar como base, y creo que el equilibrio está dado ahí, y no tomar ese tipo de herramientas como herramientas absolutas, verdades absolutas y saberes absolutos. En especial, por lo que estaba diciendo también, de la desfiguración de digamos, del parámetro autoral, considerar también las fuentes, porque en este proceso se pierde la idea de fuente directa. Y yo, por ejemplo, la idea de fuente directa. Y yo, por ejemplo, lo que intento en las clases es hacer ver que ante un tema que deban desarrollar o investigar, hacer procesos de investigación, es que estas herramientas te pueden dar definiciones generales, pero lo que se busca es un matiz particular, y ese matiz particular se da por relaciones propias y considerando las fuentes, porque también muchas veces esa información general es errada, o si no es errada es insuficiente en la mayoría de los casos. Mientras tú preparabas estos apuntes e investigabas sobre el tema, porque un poco como nuevo todo, ¿viste? Y justamente hay temas donde uno dice, bueno, esta fuente es confiable. Al hacer todas estas cosas nuevas, hasta la fuente uno no sabe, no está conociendo, digamos, la fuente. Y una cosa interesante que leí ahí, y que obviamente hay que para debate como todo esto nuevo, hacía referencia a que la herramienta no era ni buena ni mala, sino su uso. Entonces, como quería un poco por ahí la cosa, trabajar sobre esa cuestión, ¿no es cierto? Claro, es exactamente lo que se planteaba hace un tiempo con, digamos, todo el paradigma de la revolución tecnológica, es el uso de Internet o el uso que les damos a las redes en ese mismo sentido, por ejemplo, ¿no? Que no son ni buenas ni malas, el tema es el uso que le doy, qué finalidad, para qué finalidad, con qué objeto y con qué fin, y poder proponer propios límites o poder considerar hasta dónde es suficiente y hasta dónde no. Y esto me parece que sucede exactamente lo mismo, ¿no? Por eso insisto, utilizarlos sí como herramientas, quizás en algún tiempo posterior se puedan perfeccionar o demás seguramente, pero no tomarlos como verdades absolutas ni herramientas por sí que sustituyen mi forma de pensamiento. Lo que yo veo como grave es ese, digamos, ese atisbo de sustitución de una forma de pensamiento propio, porque me pierdo yo como sujeto capaz de reflexionar y de pensar. Ahora estamos hablando del proceso creativo, digamos, en alguna forma, y ya le va al producto final. Hablemos del libro. El libro físico, el libro digital. Puede existir una convivencia. ¿Qué rol pueden cumplir las bibliotecas populares, por ejemplo? Son como un núcleo de lectura, más allá de que independientemente uno estudia, lee en su casa, en la facultad, pero las bibliotecas populares son un núcleo donde se distribuye, digamos, la lectura. ¿Qué pasa ahí con el libro físico, el libro digital, Y en este marco? en principio destacar el rol de las bibliotecas populares como un rol importantísimo y una gran conquista en cuanto a la democratización del conocimiento a nivel social, ¿no? Estoy pensando en cuestiones de alcance popular y el acceso de todos al conocimiento, y la biblioteca es esencial en ese sentido, y también en ese sentido es una celebración de que sigan estando físicamente y sosteniendo su digamos, su razón de ser, entre otras, ¿no? Y el debate entre el libro físico y el libro digital quizás no sea tan así, es decir, el libro digital o el acceso a formas de escritura que circulan a través del medio digital otorga cuestiones positivas como la comodidad, la posibilidad de leer en distintos tiempos, en distintos momentos, y se puede complementar con el acceso al libro físico, yendo a la biblioteca, por ejemplo. E incluso las bibliotecas pueden incorporar herramientas siempre como apoyo para, estoy pensando en gestiones de información o en cuestiones de datos de archivo, también pueden ser muy útiles. Y
incluso con eso de esta herramienta de inteligencia artificial, digamos. Te hablaba de los nativos digitales y su acercamiento, ¿no?, a los libros físicos y enseñación con Podría haber una complementariedad entre ambos y cada objeto pensado así como artefacto de conocimiento tiene su particularidad y su peculiaridad. No creo que se pierdan las prácticas de ambos, ¿no? Quizás un nativo digital tenga más dominio de formas de búsqueda de conocimiento, extracción de la información, etcétera, pero es importante también que conozcan el objeto libro y viceversa, ¿no? Por ahí se pueden complementar ambos. Y sería necesario, teniendo en cuenta también el contexto, para la diversificación del conocimiento y el mayor alcance del conocimiento. En cuanto a los procesos creativos de la escritura, digamos, no solo como herramienta, sino vos crees que, o te da una idea como que esto puede interferir en la creatividad, por ejemplo, del escritor. Es un poco lo que hablábamos hoy del estilo, pero es un poquito antes del estilo, es decir, la creatividad, el pensamiento, la idea, de donde surge la novela, por ejemplo, que tiene cosas de vivencias propias o vivencias reales. Yo creo que una escritura ficcional y el proceso de creatividad ficcional no se rige por este tipo de parámetros, o no debería serlo, porque si no serían como producciones en serie repetitivas de lo mismo, como encontrar una fórmula de escritura y entonces así homogeneizar y replicar escrituras que son un éxito, ¿no? Algo de eso se ha dicho con las obras que forman parte de un género que se denomina bestseller, por ejemplo, ¿no? Que un autor realiza una obra y luego replica con variantes los mismos ingredientes, digamos, incorporando algunos que otros elementos. Lo mismo sucede en el área del cine, por ejemplo, ¿no? Con películas Creo que la gente... comerciales, para introducir la palabra, y cines de autor, sí, lo mismo en el terreno literario. Entonces, puede ser un elemento de apoyo, pero la creatividad a mí me parece que en tanto configuración personal es anterior. Yo Proceso de escritura. Yo estaba pensando, o sea, constantemente estoy buscando el relacionamiento y veo, y esto lo que quiero compartir, es si las bibliotecas populares pueden tomar ese rol de esa formación, digamos, trabajando con estos escenarios híbridos entre el físico y digital, trabajando con nuevas audiencias, generalmente nativos digitales, y aceptar, ampliar esa forma de ver, de entender las nuevas tecnologías. Pueden ser un núcleo, tiene un futuro, viste que siempre hubo con la tecnología, vienen posiciones apocalípticas, apareció el libro, apareció la tele, acá apareció el libro, apareció la radio, acá apareció la tele, y viceversa. Y eso no pasó, sigue viendo todo, y entonces digo, hay una proyección, una perspectiva. Y yo creo que la historia ha demostrado que no desaparecen las cuestiones. A medida que hablabas me acordaba de una obra que se denomina de Irene Vallejo, El infinito en un junco, que hace una historización de la escritura y cómo se comenzó el proceso de escritura desde la antigüedad hasta la actualidad. Y creo que con estas nuevas modalidades no creo que desaparezcan ni bibliotecas ni libros en sí, a menos que haya procesos inquisitoriales de algo. Pero no, la radio incluso sigue subsistiendo, tiene su propia audiencia, también sus propios seguidores, y así con todo. Y sí pueden coexistir en esa hibridez, e incluso puede diversificar la recepción. Lo mismo con las formas de dar clase en formato híbrido, que también es todo un planteo, ¿no? De incluir clases presenciales, pero en formato híbrido también en forma remota, para que personas de distintas latitudes también puedan cursar una materia, por ejemplo. Tiene sus costados positivos, digamos, no me parece que sea todo negativo. El punto clave y ético me parece que es eso, no tomar como una totalización absoluta, porque me decantaría el pensamiento, anularía el pensamiento. Mientras no anule pensamientos propios, que significa anular a los sujetos, creo que sería un camino posible.